natural. Ese es el caso que tenemos representado aquí. Recordemos que un monopolio natural es aquel monopolio que se deriva de la situación de que los costes medios a largo plazo son siempre decrecientes, de la situación de que siempre existen economías de escala. Luego, el tamaño eficiente de las plantas de producción en esa industria, en ese sector, es muy grande, tan grande como para que solo exista una empresa, ya que cuanto mayor es la empresa, mayor es el coste unitario de producción. Esta situación la tenemos representada en las dos curvas de coste medios y costes marginales que aparecen en el gráfico. El coste medio es siempre decreciente por la presencia continua de economías de escala, y para que eso sea así, ya sabemos que el coste marginal tiene que ser también siempre decreciente y estar por debajo del coste medio, porque la única forma de que la media disminuya es que el coste marginal esté por debajo. La única forma de que mi media en el examen de economía siempre empeore, esperemos que no, es que la nota que vaya sacando en cada examen siempre esté por debajo de mi nota media. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo. Bueno, pues si ahora superponemos a esas funciones de costes la función de demanda y en consecuencia la función de ingreso marginal del monopolista, podemos obtener el equilibrio tal como lo obteníamos para el monopolio en el caso general. El monopolista producirá aquella cantidad X del monopolio, X super MO, para la cual el ingreso marginal y el coste marginal se igualan. Proyectando esa cantidad sobre la demanda, tendremos el precio del monopolio, que ya veremos que supone un margen muy importante, ya lo vemos, sobre el coste marginal. Por lo tanto, es razonable pensar que en este caso los poderes públicos, la administración, intervenga regulando el monopolio. Una alternativa sería obligar al monopolista a fijar un precio igual al de la competencia perfecta. ¿Qué ocurre? Que en este caso, si la administración fija un precio tan bajo como el precio que aparece como P super CP, precio de competencia perfecta, es decir, el que se corresponde al punto en el que se igualan los costes marginales y la demanda, la oferta por tanto y la demanda, si fijase ese precio máximo, tal como veíamos en el caso anterior, la diferencia es que aquí el monopolista tendría permanentemente pérdidas, porque ese precio, que es el competitivo, estaría en cualquier caso siempre por debajo del coste medio a largo plazo. Lo que ingresa por cada unidad estaría por debajo de lo que le cuesta cada unidad. De ahí que el monopolio se vería abocado a cerrar bajo ese sistema de regulación. Está claro que para poder aplicar esa regulación, lo que tendría que hacer la administración es subvencionar paralelamente al monopolista por la diferencia entre el precio y el coste medio por unidad, porque si no, este monopolista abandonaría la industria. Luego tenemos un primer sistema de regulación, obligarle a fijar el precio competitivo, pero en este caso del monopolio natural habría que compensar al monopolista con una subvención por esa diferencia. Segundo sistema de regulación, obligar al monopolista a fijar un precio igual a aquel punto en el que se intersectan, o al que se corresponde al punto en el que se intersecta el coste medio a largo plazo y la función de demanda. Se fijaría un precio máximo, pero en este caso a ese nivel. Con eso, ¿qué se consigue? Pues se consigue que el monopolista no tenga un beneficio extraordinario. Y siempre que se obligue a ese monopolista a producir toda la cantidad que los consumidores demandan ese precio, se está consiguiendo también que el mercado esté abastecido, que no haya escasez, que no haya exceso de demanda. Se fija, por tanto, ese precio correspondiente al punto en el que demanda y coste medio se igualan y se obliga al monopolista a producir la cantidad
que los consumidores demanden. Ese sería un segundo sistema de regulación. Y finalmente no es un sistema de regulación, pero existiría una alternativa, que es que la administración asumiese directamente la gestión de ese servicio, ¿de acuerdo? Y actuase como un monopolio. ¿Qué se evita con esto? Pues principalmente los problemas derivados de estimar los costes del monopolista. En cualquiera de los otros dos sistemas de regulación anteriores, fijar un precio igual al precio competitivo o fijar un precio igual al coste medio de producción, es necesario que la administración tenga información del monopolista sobre cuáles son los costes de producción del bien o de provisión del servicio. Bueno, pues si la administración asumiese directamente la gestión, se evitaría ese problema, aunque en el fondo esto no evita conocer los costes, porque a la hora de fijar el precio, la administración deberá saber cuáles son los costes en los que incurre para producir el bien. Pero evitaríamos algunos de los problemas asociados a la regulación del monopolio natural. Bueno, pues con esto hemos terminado esta sesión, que tiene un carácter introductorio, ya que se trata de un tema importante, interesante y en el que se puede profundizar mucho más, pero que al menos nos ha servido para dar una visión general de la regulación y los motivos de la regulación en el caso del monopolio. Gracias por seguir esta unidad.